temprana. Eso hoy en día en pocos minutos se soluciona. Las gracias al Instituto de Academias de Andalucía por haber acogido una iniciativa que en su día se me ocurrió teniendo en cuenta que se celebraba o se había implantado el Día Internacional de la Luz, después de implantarse el Año Internacional de la Luz. Esto sucedía o se hizo para el 16 de mayo, pero las circunstancias de la pandemia han hecho que lo vayamos retrasando. Quiero agradecer también a mi compañero, el presidente de la Academia de Ciencias malagueña, pues la forma tan cariñosa en que ha recogido esta idea y cómo ha tratado de desarrollarla. Tan es así que el título que le dio al curso la luz, vida, ciencia, progreso, en mí despertó un poco el alma poética. Y claro, me ensalcé en decir, bueno, ¿cómo inicio yo aquella intervención? Pues sí, la inicio recordando que la luz es algo imprescindible, es una sensación preciosa, pero algunas veces toma connotaciones realmente importantes. Y por eso me acordé cuando Alejandro Dimas decía en su viaje a Granada, 4 días en Granada, allí, en Granada, el cielo no es como otros cielos. Hay en el aire un vaho que tamiza los colores y que dulcifica el tono de los horizontes, hasta el punto de que la mirada parece reposarse en océanos de terciopelo. Preciosidad que refleja muy bien lo que es el cielo, lo que es la luz y lo que es la vida dentro del cielo y de la luz. Y cómo no, nuestro eterno Federico García Lorca, cuando dice La Vega, en Granada, ya con los trigos marchitos, se duerme en un sopor amarillento y plateado, mientras los cielos de la lejanía tienen hogueras de púrpura apasionada y de ocre dulzón. Pero yo no me he venido aquí a hacer poesía. Lo único que quería agradecerle a Fernando, esa forma de recoger el ciclo, ¿verdad? Y hacerlo pues también de una forma un poquito poética, porque la verdad, vida, ciencia, progreso. Yo he venido a hablar de una fuente de luz, de unas características muy especiales, el láser. El láser que este año se celebra el 60 aniversario de la presentación del primer dispositivo láser por Teodoro Maiman, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta herramienta para mí es una herramienta, aunque en sí constituye un foco de investigación, como veremos a continuación, es una que está revolucionando el mundo de la ciencia y de la tecnología. En esta charla voy a hacer un procedimiento, digamos, clásico, una pequeña introducción, hablaré de las características y propiedades del láser, los fundamentos físicos, yo lamento tener, pero no se preocupen, procuraré hacerlo lo más sencillo posible. Algunas aplicaciones, ya hemos visto muchas aplicaciones en la charla de mi compañero Fernando dentro de la medicina y muy concretamente en la oftalmología. Y al final pondré algunas referencias bibliográficas por si alguien se engancha y quiere seguir aprendiendo un poquito. Empezamos ya. Bajo mi punto de vista, la evolución científico-técnica del momento actual, la que estamos viviendo, ha venido, a mi entender, condicionada o marcada por dos grandes descubrimientos que se llevaron a cabo en el siglo pasado, el semiconductor y el láser. El semiconductor y el láser, que por el otro lado no son cosas que estén desconectadas, están muy conectadas. Y de hecho el láser de semiconductor, el láser de diodo que decía antes Fernando, es un hecho que está ahí y es uno de los tipos de láseres que con mayor profusión se están utilizando en la realidad, en la actualidad. Es un descubrimiento relativamente moderno, lo acabo de decir. El primer láser se presentó en 1960, pero tuvo un antecedente, el máser. Y luego unas posibilidades iniciales, iráser, láser, uváser, etcétera. ¿Qué son todas estas palabrejas? Ese será el objetivo de la charla. Cronológicamente, la idea fundamental de la emisión estimulada de lo que es esta fuente de luz arranca en 1954 con Townes. Townes, que estaba trabajando en Columbia, la Universidad de Columbia, descubre o pone en marcha el máser. Ya veremos después, pero tengo la esperanza de que al final sepa lo que es un máser, lo que es un láser y todas estas cosas. Y fue, como he dicho antes también, Teodoro Maiman quien en 1960 en California realiza el primer láser para la industria. Aparecen pues una serie de personajes muy importantes en la ciencia, físicos, la mayor parte de ellos, que están, digamos, ligados al nacimiento de esta herramienta. En diciembre de 1958, Salao y Towner, que trabajaban en los laboratorios Bell, lo publican en una revista y solicitan patentes sobre las bases de lo que ellos llaman el máser óptico.
entenderán esto, tengo esa esperanza. Pero curiosamente, un estudiante de uno de ellos, que había hecho un máster con uno de ellos, con Town, ¿verdad?, y que estaba estudiando después en la Universidad de Columbia, los apuntes de ese máster los hace registro notarial de ellos, ¿verdad?, y ya le llama láser y solicita patente en el año 1959. ¿Qué trae esto como consecuencia? Porque surge el conflicto. ¿De quién es la idea? ¿Quién desarrolla la idea del láser sobre la base del máser? No sé quién fue. Ni los jueces tampoco. Duró 40 años el conflicto, tribunales y líos. Esto es muy frecuente en Estados Unidos, entre los científicos. Estar en los juicios siempre sobre la idea mía, tuya, esto es muy frecuente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Teodoro Maiman, en el 1960, basándose en las ideas de estos investigadores, desarrolla el primer láser, el láser de Rubí, cuando él trabajaba en los laboratorios Hughes. Pero fueron los propios laboratorios los que después, en verdad, modificaron o perfeccionaron, si quieren, este dispositivo. En España, el primer dispositivo láser se fabrica o se hace o se diseña en 1967 y lo construye el profesor, un buen amigo mío, Antonio Luque López, de la Universidad Politécnica de Madrid. A partir de aquí, surge una avalancha enorme de patentes, investigaciones, innovaciones, premios, para ir deprisa. Entre el año 1964 y el 2018 se conceden 10 premios Nobel a tecnologías o a investigaciones directamente relacionadas con el láser. Y la historia sigue. Y se podrá discutir mucho, ¿no, verdad?, sobre quién fue el primero que realizó un dispositivo láser, quién lo hizo, quién no lo hizo. Se podrá incluso, han ido hasta los tribunales. Pero lo que no deja de ser cierto es que fue una vez más Albert Einstein, ya en 1917, quien se dio cuenta de que la emisión estimulada, que es la base del fundamento, digamos, de la funcionalidad del láser, estaba ahí y que había que tenerla en cuenta. Esto ha pasado muchas veces en ciencia. Se da una idea, se queda ahí almacenada y pasó con la holografía. Gebor, en el 40 y tanto, descubre la holografía, pero no se podía aplicar. Hacía falta la herramienta. ¿Qué? El láser. Pero insisto, Einstein, una vez más, era el que estaba puesto allí. ¿De qué se trata? Pues se trata de un descubrimiento, como he dicho antes, moderno, con un interés científico-técnico increíble. El número de publicaciones que han aparecido a lo largo de la historia que tengan la palabra láser se encuentran con números de 7 cifras. Y con un desarrollo también económico impresionante. Eso se encuentran con números de 12 cifras en dólares. Las inversiones que se hacen en láser. Las aplicaciones son muchísimas, las veremos, pero ya hemos visto bastante en la charla anterior. ¿Qué se puede decir con todo esto? Pues primero, que estamos empezando. Segundo, que existe una gran actividad investigadora. Ahí tenemos las publicaciones que se hacen. Y un futuro que yo me atrevería a catalogar de imprevisible. Pero hay que tener cuidado con dos cosas. La primera de ellas es que, como estas aplicaciones, que son muchas veces de tipo militar, están sujetas al secreto. Y también es verdad que otras veces, como están las industrias por medio, son patentes. Y por lo tanto no nos enteramos del todo bien, de cómo del desarrollo de las investigaciones. Pero hay otra cosa que me preocupa un poquitín más. No sé si se ve en la pantalla la flechita, sí. Los sensacionalismos. Como todo lo que tiene una influencia seria, importante en la sociedad, el sensacionalismo es algo que lo invade y que condiciona en buena medida lo que es la respuesta que el ciudadano de a pie da, ¿verdad?, a estos grandes descubrimientos. Así, al principio de los láseres, en los años cuando yo empecé a preocuparme de este tema, algún periodista de un prestigio internacional muy serio, Max Gunther, ¿verdad?, un buen periodista científico, lanzaba una editorial en la que decía, en una revista, la era del fabuloso láser, el rayo que mata y cura, más caliente que el sol, más fino que una aguja, atraviesa los amantes, no, esto ha sido que al hacer la foto, los diamantes, perdón, estamos de acuerdo, es que me ha costado, atraviesa los diamantes, devuelve la vista a los ciegos y destruye el cáncer.
Obviamente, cuando uno oye estas cosas y las ve, la verdad, la imagen que se crea es algo, por lo menos, cuando menos confusa. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en Madrid, fui a oír una conferencia de José Antonio Martín Pereda, un buen científico, un buen amigo, ¿verdad? Y iba a darla en el liceo. Y yo me acerqué a ver y se sorprendió él que su conferencia la anunciaban diciendo láser, el rayo de la muerte. Y dijo él, hombre, ¿esto por qué habéis puesto eso? Es muy sencillo, porque esto vende. ¿Estamos de acuerdo? El rayo de la muerte vende. De ahí viene la palabra rayo, ya hablaremos de eso. Si miran ustedes en Internet podrán encontrar algunas veces frases como esta. Estados Unidos probará en Nuevo México su terrible arma láser, el rayo de la muerte. Pero bueno, el individuo, el ciudadano de a pie, oye estas cosas, ve estas cosas, tiene dos tendencias. O salir huyendo de este arma destructora, ¿estamos de acuerdo? O ponerle una vela para que lo cure de algo. Esto es importante porque es que esos sensacionalismos están casi siempre ausentes del rigor científico y por lo tanto no pueden sembrar nada más que confusión. Bueno, ya está siendo hora que nos metamos en materia. ¿Qué es el láser? ¿Qué significa la palabra láser? ¿Por qué se le llama así? No es un rayo, aunque se ha generalizado esa nomenclatura. No es un rayo, aquí no hay ninguna tormenta. Ni tampoco obedece el láser a esa materialización, por decirlo, de ese concepto ideal de la óptica geométrica. No, la palabra láser es un acrónimo que proviene de la que incluye en su definición. Light amplification by stimulation, emission or radiation. Es decir, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Cuando uno lee esto por primera vez, y no sabe de lo que va, o es una persona un poco, digamos, fuera de control, no, la verdad es que no lo vemos claro. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación es algo que choca. En esta definición que acabamos de dar, pero esta definición encierra todo lo que es un láser. En esta definición encontramos dos conceptos. Uno de ellos, luz, y el otro, radiación. Y dos procesos, amplificación y otro, emisión estimulada. Y en las transparencias anteriores hemos visto máser, iráser, ubáser. ¿Qué significan todas estas palabrejas? Para empezar, lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿qué es la luz? La luz, como respuesta, es una sensación psicológica, producida en algunos seres vivos por la acción de un agente externo, al cual nosotros llamamos energía radiante visible, y que está caracterizada para el ser humano por unos atributos psicológicos bien establecidos: la claridad, el tono y la saturación. Pero como estímulo, la luz es energía, emitida o radiada por las fuentes luminosas y que está caracterizada por una serie de parámetros, magnitudes, según el modelo que se utilice para tratar de explicar el comportamiento de la misma. Es decir, los físicos lo que hacen es decir, tengo una fenomenología, ¿qué me invento, digámoslo así? ¿Qué teoría o qué modelo que me explique esa fenomenología? Entonces, en realidad, cuando nosotros nos estamos preguntando qué es la luz, no nos estamos preguntando qué es la luz, no nos preguntamos por la sensación, nos estamos preguntando por el agente que la origina, nos estamos preguntando qué naturaleza tiene la radiación, es decir, cómo se puede explicar todos los fenómenos de generación, propagación e interacción de esa radiación con la materia. Nuestro querido presidente está ahora mismo sometido a una irradiación continua de energía visible, toda la que viene de las lámparas. ¿Qué es la radiación? Pues la radiación es esa energía capaz de producir en determinadas circunstancias el fenómeno de la visión. Bajo un punto de vista de la teoría electromagnética, no se preocupen, voy a poner muy pocas fórmulas. La teoría electromagnética, la radiación consiste en una perturbación ondulatoria caracterizada por un campo eléctrico y otro magnético anclados entre sí y que evolucionan con el tiempo y con el espacio de acuerdo con las ecuaciones que tenemos aquí. Ahí aparecen una serie de parámetros, esto sería el campo eléctrico, toma un valor máximo que va variando y va oscilando sinusoidalmente con el tiempo. Y va evolucionando sinusoidalmente también con la distancia. Por eso la luz, la radiación que yo emito, llega a los ojos de todos ustedes. Se va propagando desde mí hacia los detectores que ustedes tienen. Ahí aparecen algunos parámetros como el periodo T, que es el tiempo que se tarda en dar una oscilación completa al campo eléctrico o el campo magnético, la longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos que se encuentran en el mismo estado de vibración, la amplitud, el S0, en fin.
Y aparece también lo que se conoce con el nombre de intensidad, es decir, la intensidad es la energía asociada a esta perturbación por unidad de área y por unidad de tiempo en la dirección de propagación. Al conjunto de radiaciones electromagnéticas posibles, desde, se podríamos decir como límites teóricos, de longitud de onda cero a longitud de onda infinito, según esa longitud de onda se le llama espectro electromagnético. Y cuando la longitud de onda toma valores entre 380 y 760 nanómetros, se tiene radiación visible o luz. Pero para otros valores de la longitud de onda se tienen otras radiaciones, que siendo de la misma naturaleza que la visible, no lo son, aunque sí son detectables, y a las que se son aplicables los procesos que hemos dicho antes de amplificación y de emisión estimulada. Así tenemos las microondas, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, todas son detectables. La infrarroja la detectamos porque produce calor, la ultravioleta la detectamos porque nos da queratitis, ¿estamos de acuerdo? Y otro montón de cosas. Y de ahí viene, si lo que se va a amplificar, ya veremos cómo es el objetivo de la charla, es luz, entonces tendremos un láser. Pero si lo que se van a amplificar son microondas, tendríamos un máser. Y si lo que se va a amplificar es radiación ultravioleta, tendríamos un UV-láser. Y si lo que se va a amplificar es radiación infrarroja, tendríamos un IR-láser. Lo que pasa es que el término luz tiene tanta fuerza y tanto cariño despierta que se utiliza como nombre genérico para todo ello. Y por eso se habla de láser de infrarrojo. No, el láser de infrarrojo no es láser, es un IR-láser. Pero bueno, se mantiene así. Hoy en día la palabra radiación no gusta. Y por eso incluso en los sincrociclotrones se habla de luz. Y ahí hay partículas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que es la fuerza que ha tomado el vocablo luz. Si se quería haber dado una denominación genérica para todos estos dispositivos emisores de radiación, tendría que haber sido láser, amplificación de radiación por emisión estimulada de radiación. Y ahí se hubieran englobado todo. Pero el término luz ha cogido protagonismo y se ha llevado el gato al agua, como se suele decir. En la fórmula que hemos puesto antes, esas fórmulas que he pasado un poco por alto, responden a una serie de circunstancias que voy a enumerar muy deprisa, pero que quiero que se queden en su mente. Es una perturbación armónica. ¿Eso qué quiere decir? Que los campos eléctricos y magnéticos varían de acuerdo con funciones seno o coseno. Eso significa armónico. Es monocromática, solo aparece una frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? No muchas. Es indefinida. Una vez que yo empiezo a contar el tiempo, una vez que enciendo la bombilla, si no la apago, eso continúa indefinidamente. Está linealmente polarizada. Los vectores eléctricos y magnéticos vibran siempre en la misma dirección. Y con una fase era lo que aparecía entre paréntesis en esas fórmulas, que está perfectamente definida para un punto del espacio y para un momento del tiempo. Y con una intensidad que es proporcional al cuadrado de la amplitud. A una perturbación que obedezca a este tipo de descripción se le llama coherente. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama coherente, clásicamente. Pero por múltiples razones, las fuentes reales de luz nunca emiten esa cosa tan sencilla que hay ahí, que nos sirve a los profesores para amargarle la vida a los pobres estudiantes en los cursos primeros de su licenciatura. Pero, al fin, lo instruimos un poco. Por regla general, las fuentes de luz emiten, en el caso más sencillo, una serie de radiación perfectamente armónica, sino un pulso de frecuencia, ¿estamos de acuerdo?, en el cual la frecuencia no es única, sino que es un conjunto de frecuencias, como digamos, muchísimas onditas de este tipo, todas superpuestas y ahí van juntas. A este tipo de perturbación ya no se puede decir que es monocromática, sino que, estamos de acuerdo, es policromática, hay muchas frecuencias allí, aunque en este caso el intervalo de frecuencias es pequeño, pero se puede demostrar matemáticamente que un pulso de este tipo equivale a una onda monocromática de una frecuencia intermedia en el espectro que estamos considerando y con una longitud, estamos de acuerdo, definida, que se le llama longitud de coherencia. Esto significa lo siguiente: la longitud de coherencia resulta ser igual a la velocidad de la luz partido por el ancho en frecuencias de ese pulso. Si el ancho en frecuencias de ese pulso es cero, ¿qué significa? Que tengo una radiación monocromática. La longitud de coherencia se hace infinito. ¿Y cuánto tiempo tarda en pasar una onda que tiene una duración infinita por un punto? Un tiempo infinito.
Entonces eso se le llama el tiempo de coherencia. Un pulso pequeño tardaría en pasar por aquí un tiempo pequeño. Eso sería su tiempo de coherencia. Vamos a poner algunos ejemplos para que se vayan haciendo ideas. Una lámpara de incandescencia, una bombilla, hablando en plata, está emitiendo luz que equivale a pulsos cuya longitud de coherencia es del orden de las milésimas de milímetros. Son cositas muy pequeñas que van lanzándose por ahí. Una lámpara espectral de sodio, esto es una lámpara de la que existen en los laboratorios del bachillerato incluso, ya tiene una longitud de coherencia de unos 5 centímetros. Un láser de helio-neón puede llegar a tener, si está con modo acoplado, 600 kilómetros de longitud de coherencia. ¿Eso qué significa? Dos cosas. Que prácticamente es monocromático, no sé si se dan cuenta, y por lo tanto la longitud de coherencia se hace tremendamente larga. Cuando no tenemos una longitud de coherencia infinita o un tiempo de coherencia infinito, tendremos que hablar de coherencia, pero parcial. ¿Estamos de acuerdo? Coherencia que se llama por eso espacial o temporal, tiempo que tarda en pasar por un punto. Pero ahí se complica un poco más la cosa, y es que generalmente un filamento de una lámpara de incandescencia no está formada por un punto, sino que está formada por un montón de puntos, que tampoco son puntos, son entes materiales, cada uno está emitiendo a su azar y según le parece, y sin conexión entre uno y otro. Eso da lugar también a que el haz de luz que sale de ahí no sea un haz, digamos, correlacionado, conjuntado, y aparece otro tipo de incoherencia que se debe en este caso al tamaño de la fuente, ¿verdad?, y a la independencia de emisión de unos puntos con respecto a otros. Se habla entonces de incoherencia espacial. La coherencia se puede ligar a qué cosas. Primero, a radiaciones monocromáticas y segundo, emitidas por fuentes puntuales. Los láseres van a tratar de aproximarse lo más posible a eso. Bajo el punto de vista cuántico, que es muchas veces interesante, la radiación electromagnética está conformada por unas de partículas, paquetes de energía se les llama, que se les da el nombre de fotones, ¿estamos de acuerdo? Y que se caracterizan, como todas las partículas, porque tienen un momento lineal o cantidad de movimiento, una energía, y la intensidad de ese A sería proporcional al número de partículas por unidad de área, por unidad de tiempo y por su energía, la energía de cada una de ellas. Entonces, se considera la teoría cuántica una de fotones. Se considera coherente cuando todos ellos son iguales, es decir, indistinguibles. Tienen la misma frecuencia, se propagan, todos tienen las mismas características. Esto puede pasar con los fotones porque son bosones. No quiero complicarles la vida. Si fueran electrones, no, que son fermiones, entonces no pueden ser dos idénticos. Pero eso lo recordarán ustedes del preuniversitario. Se consideran en la teoría cuántica, ¿verdad?, las funciones de onda. ¿Qué es la función de onda? Una función matemática, que entre otras cosas nos da información sobre la probabilidad de encontrar al átomo, a la partícula o al fotón en un sitio determinado, ¿verdad? Y se considera que son coherentes cuando todas las funciones de onda del colectivo es la misma, es decir, la misma para todos los átomos. Ya lo dejamos así. Entonces, como hemos dicho antes, estas haces de luz coherente exigen emisiones monocromáticas que no existen. ¿Por qué razones? Porque no puede existir, lo prohíbe el principio de incertidumbre en el límite, pero además lo prohíbe de las colisiones múltiples que hay entre los distintos puntos que están emitiendo en un gas, por ejemplo. Y tampoco hay fuentes puntuales, porque si una fuente es puntual no hay materia, si no hay materia no puede haber emisión. Entonces, vamos a tener problemas para poder desarrollar una haz de luz que sea coherente. ¿Qué significa la coherencia clásica? Pues, si es longitudinal o temporal, lo hemos dicho antes, emisiones monocromáticas, que están asociadas a transiciones espectrales. ¿Qué será eso? Lo veremos ahora después. Y una coherencia espacial, tamaño de la fuente que emite. Se puede asociar, entonces, la coherencia a fuentes casi puntuales, cuasi se suele decir todavía en ciencia, cuasi puntuales, que se colocan en el foco de una lente convergente. Lo veremos después esto. A su vez, el haz láser ha evolucionado no solo hacia la coherencia, sino hacia la gran potencia, luces muy potentes, lo cual acarrea inmediatamente que se puedan concentrar. Y entonces aparece lo que se llama la alta concentración, alta intensidad y lo que llamaremos dentro de unos minutos luz extrema. Y también el láser ha evolucionado hacia
emisiones continuas, ¿estamos de acuerdo?, con régimen pulsante. Veremos que ambas tienen unas peculiaridades bastante interesantes. ¿Cómo se puede conseguir eso? Lo vamos a tratar de ver en lo que sigue. Pero vamos a poner un ejemplito para darnos un poco cuenta de lo que significa lo que hemos hablado de intensidad. Supongamos que tenemos una lámpara de incandescencia de 30 vatios. Esta es de lo que se compra en la tienda de los 20 duros o 20 duros. ¿Estamos de acuerdo? Una bombilla. Y la encendemos. ¿Qué pasa? Pues está emitiendo 30 vatios. ¿Eso qué son? 30 julios por segundo. 30 julios por segundo que se van, si la emisión es isótropa, se van a repartir uniformemente por el espacio. Pero a medida que me voy alejando de la fuente, ya no están llegando 30 vatios por metro cuadrado, no sé si están llegando cada vez menos, puesto que esa energía se reparte por un área cada vez mayor. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, los 30 vatios a una distancia de 1 metro producirían 2,4 vatios por metro cuadrado. Bien, pero si me voy a 2 metros, se reduce, esto es la ley del cuadrado de la distancia, se reduce a la cuarta parte. Y ya tengo 0,6 vatios por metro cuadrado. Esta fuente de luminosa sirve para iluminar, porque manda una cierta cantidad de energía a todos los sitios, ¿estamos de acuerdo? A 4 pi estereoradianes en el espacio. Y por eso ponemos una bombilla en el centro de una habitación y nos ilumina toda la habitación. Pero a medida que nos alejamos, los problemas empiezan a surgir. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando la bombilla está muy lejos hay que poner un flexo para poder iluminar suficientemente. Bien. Vamos a hacer una comparación entre esa bombilla, que es de 30 vatios, con una láser. Por razones que verán ustedes dentro de un momento, ese láser se puede considerar que es un haz de luz cilíndrico. Es decir, no se abre, no se esparce, va muy dirigido. Y vamos a suponer que tiene una potencia de medio milivatio. Estoy hablando de potencia 60.000 veces menor que la bombilla que acabamos de ver de la tienda de los 20 duros. ¿Qué intensidad llevará entonces o transportará ese haz? Pues muy sencillo. Tenemos, supongamos que la sección transversal es de 1 milímetro cuadrado, por hacer cuentas fáciles, no por otra cosa. Pues tendríamos 0,5 por 10 elevado a menos 3 vatios partido por 1 milímetro cuadrado. Si eso lo paso yo a vatios por metro cuadrado, me salen 500 vatios por metro cuadrado. Pero además esos 500 vatios por metro cuadrado se van a mantener prácticamente a todas las distancias, a cualquier distancia, porque no hay esparcimiento. Pero hay algo más. Supongamos ahora que yo coloco aquí una lente convergente. ¿Qué haría esa lente convergente? Hacer converger el haz. Y hacerlo converger prácticamente en un punto. Si lo hago converger prácticamente en un punto, ¿qué va a suceder? Porque ahí la concentración de energía va a ser altísima. Ahí viene el fundamento de lo que es el bisturí, láser, y que es la base de la cirugía óptica hoy en día, y por supuesto del láser de Cínero. Vamos a poner un ejemplo. El láser de helio-neón puede llegar a producir del orden de 10 elevado a 13 vatios por metro cuadrado. ¿Saben ustedes lo que eso es? Un 1 y 3 de 0. El oxiacetileno, que estamos acostumbrados a verlo como lo utilizan los mecánicos, produce 10 elevado a 12. Estamos hablando menos todavía que un láser de medio milivatio. ¿Eso qué significa? ¿Qué puede significar eso? Esto que tengo aquí es un láser. Esto es lo que significa. Y eso es lo que significa. Un láser que en realidad, ha roto la materia. ¿Por qué la ha roto? Porque la ha absorbido. La materia absorbe esa energía, eleva su temperatura y termina por fundir. Eso es lo mismo por lo que corta el soplete. Lo que pasa es que en el soplete se utiliza un tipo de radiación, ¿estamos de acuerdo? Y aquí se está utilizando luz. Espero que este ejemplito le haya servido un poco para motivarlos a que me sigan. Si se aburren no tienen más que levantar la mano y yo me callo, ¿no? Me sigan en lo que son los fundamentos físicos de esta herramienta que estamos viendo que puede tener muchas posibilidades y que las tiene. ¿Qué sucede cuando la luz? ¿Qué es la luz? Lo hemos dicho antes. La luz, lo hemos dicho antes, la luz es energía. Cuando la luz incide, la energía radiante incide sobre la materia, ¿qué pasa? Vamos a fijarnos en la carpeta que tiene mi compañero Luis. Le está llegando luz blanca. Sin embargo, yo veo la carpeta roja. Si la carpeta hubiera sido blanca, yo lo vería blanca.
¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pues parece ser que de toda la luz que le está llegando a la carpeta de Luis, alguna se ha perdido, no sé lo que ha pasado con ella, y la que ella me devuelve a mí ya solamente tiene algunas de las componentes que le han incidido. En eso se basa que los cuerpos se clasifiquen por reflexión como cuerpos grises, cuerpos blancos, cuerpos negros. ¿Qué es un cuerpo negro? Pues aquello que llegue, toda la radiación que le llegue la absorbe. No refleja nada. ¿Qué es un cuerpo blanco? El que refleja todas las radiaciones que le llegan. Un cuerpo gris la refleja, pero en parte, y un cuerpo cromático, pues que refleja unas y otras no, como la carpeta. En definitiva, cuando la luz incide sobre la materia, por lo general, se producen procesos de absorción. Pero si estamos absorbiendo luz, estamos absorbiendo energía. Y si estamos absorbiendo energía, habrá un aumento de temperatura. Y habrá también un aumento energético que acarrea un aumento de temperatura y una excitación. Ya han visto ustedes que se produce un aumento de temperatura, o sea que más globo. Después, si quieren, veremos lo que hace con el globo más. Bien, ¿y qué sucede con esto? Porque aquí tenemos a nuestro compañero Fernando. Fernando está irradiado ahora mismo por un montón de energía que viene de las diferentes lámparas que hay en esta sala. Y si eso es verdad, Fernando tendría que empezar a hervir dentro de un rato. Porque están inmediatos, subiendo con energía, va a elevar la temperatura y va a tener que empezar a hervir. Y sin embargo eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Pues porque hay un principio fundamental en física que dice que todos los sistemas, si no se les impide, tienden a un estado de mínima energía, la que le corresponde a la temperatura ambiente en la que se encuentra. Y entonces, ¿qué puede hacer Fernando? Pues reemitir esa energía que ha absorbido, echar fotones fuera. Pero que no tienen por qué de ser los mismos que absorbió, pueden ser en otras transiciones y de otras frecuencias. Por eso Fernando en verano no nos gusta estar a su lado, porque está emitiendo radiación infrarroja. Está transformando el tipo de radiación que recibe en otra y mantiene un equilibrio para que su temperatura se mantenga constante. Vamos a ver, si nosotros suponemos que estamos trabajando con un sistema cuántico, material cuántico, ¿eso qué significa? Está significando, sencillamente, que las transiciones de las partículas que conforman ese sistema, que pueden ser átomos, moléculas, en definitiva todos estamos formados por cosas así, es verdad, esos sistemas no pasan de una energía a otra en valores continuos, es decir, no pueden pasar de una energía a otra inmediata, no, pasan de un nivel a otro, son niveles discretos de energía. Esto lo van a entender enseguida ustedes. Supongamos que tenemos un salto de agua y que va cayendo agua a una serie de estanques intermedios, ¿verdad? Ese agua que va hasta llegar al suelo, ese agua, cuando va a los estanques intermedios, podrá permanecer en esos estanques intermedios más o menos tiempo, dependiendo de la capacidad, pero lo que no va a permanecer nunca es entre dos estanques. Esos estanques son los niveles de energía cuántica a los que me estoy refiriendo ahora. Bien, supongamos entonces que tenemos, para simplificar y algo que nos recuerde nuestro bachillerato, un colectivo atómico. Un colectivo atómico está formado por átomos y los átomos tienen electrones. Vamos a poner que los átomos son los más sencillos del mundo, los átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno nosotros los vamos a simbolizar por pequeñas bolitas. Es que aquí debe haber pasado algo. Bueno, ahora sí, te voy a dar aquí. Pequeñas bolitas. Esas pequeñas bolitas, si le llega la radiación, pasan a niveles superiores de energía. Y después, esas pequeñas bolitas pasan al estado de mínima energía y emiten radiación. Este es el proceso, así de sencillo. Evidentemente, lo que no podemos tener es átomos en estado intermedio. Tiene que ser en estado cuántico, estado de energía perfectamente definido. Ahora bien, esa energía que está emitiéndose para descargar el exceso de contenido energético, ¿cómo se emite? ¿Cómo se hace? ¿Cómo emiten esos atomitos, esos electrones, si quieren ustedes, que están ahí sometidos a esa interacción? Pues puede hacerse de una forma, digamos, espontánea. Cada electrón, ¿verdad?, descarga, cada átomo, y el electrón que tiene, descarga su exceso energético de una manera espontánea, aleatoria, independientemente de cómo lo haga el átomo que tiene al lado. Eso trae como consecuencia que esa emisión va a ser algo caótico. Es decir, se emiten fotones en todas direcciones, no conectados entre sí, eso se llama correlacionado, sin correlación alguna entre ellos, etc. Ese tipo de emisión, que se le llama espontánea, es un proceso intuitivo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar condicionado el átomo 3.228.417 con el 18 para emitir? Cada uno lo hace, entre comillas, como es lógico, como le da la gana.
Pero esto es un proceso que digo que se puede pensar que es intuitivo, pero fue Albert Einstein quien se dio cuenta que ese proceso también podía ser inducido o estimulado por un agente. ¿Y quién podría ser ese agente? Pues la propia radiación. Esto no es intuitivo. Porque nosotros cuando tenemos un colectivo atómico que está bombardeando un colectivo material, lo que uno piensa es que va a haber absorciones, pero no emisiones. ¿Estamos de acuerdo? Pero Einstein pensó y que eso se podía producir también de esa manera. Es decir, estimulando la emisión. Pero quien estimula, manda. Y entonces el fotón que se emite como consecuencia de ese estímulo, de esa inducción, es de las mismas características que el que lo ha inducido. Acuérdense de eso. Esto no es intuitivo. Vamos a ver si lo vemos con un poquitín de cuidado. Supongamos que en un colectivo atómico solamente tenemos 2 niveles. Esto es para simplificar, ¿estamos de acuerdo? Y que ya tenemos un sistema excitado. Es decir, todos los átomos se encuentran en un nivel de energía superior al que le corresponde a esa temperatura. Y entonces va a emitir y emitirá, en este caso todos los fotones serían de la misma frecuencia, porque no tengo más que 2 niveles. Pero ¿qué va a suceder? Unos se emitirán para un lado, otros para otro, y eso es caótico. Es decir, lo mismo que está emitiendo esa bombilla, en todas direcciones. Sin embargo, si yo tengo un sistema excitado y lo ataco con una serie, los fotones los vamos a representar como estas pequeñas culebritas. Pero esos son simbolismos. No piensen ustedes que un fotón es una culebrita que va por ahí corriendo, no. Cada uno de estos fotones va a estimular, va a inducir a cada uno de estos átomos que se encuentran en un estado de mayor energía a que emita. Y si todos estos fotones son iguales, los que se van a emitir serán de sus mismas características, con lo cual la emisión se produce ahora en la misma dirección que los incidentes, pero multiplicada, amplificada. ¿Se dan ustedes cuenta que lo que tengo es radiación, energía radiante, y que la estoy amplificando? Amplificación de radiación por emisión, estoy emitiendo, estimulada. ¿Estimulada de qué? De esa propia radiación. Ahí está el clic de la cuestión. Vamos a seguir un poquito. En un cuerpo, Fernando, estamos de acuerdo, existen multitud de átomos y todos estos procesos se están dando. Se están dando, yo lo he simbolizado aquí, están continuamente pasándose de un estado a otro, se están emitiendo y absorbiendo fotones, si quieren ustedes. No tienen por qué ser fotones, podrían haber sido electrones a gran velocidad, sistemas estimulados. Ahora bien, si la temperatura es constante, hay que pensar que el número de emisiones ha de ser igual al número de absorciones. Si no fuera así, o el cuerpo se enfriaría o el cuerpo se calentaría. Ahí se basó Albert Einstein para hacer algo que a mí me pudo costar un disgusto en mi carrera, deducir la fórmula de Planck por procedimientos clásicos. Einstein lo hace en 2 renglones. Es la belleza de los que salen. La belleza científica, claro. Seamos un sistema con un sistema cuántico. Vamos a ver un sistema cuántico ¿qué es? Un sistema cuántico, lo he dicho antes, es un sistema formado por un colectivo de átomos, moléculas, que tienen estados energéticos, ¿verdad?, que van creciendo en valor de esa energía. Y supongamos que tenemos 3, por ejemplo, para simplificar. Uno sería la mínima energía posible, que le voy a llamar SU0, otro la energía intermedia SUM y otra SUN. Planck, ¿verdad?, cuando dedujo su fórmula, se basó en la ley de distribución de Boltzmann. Boltzmann decía que el número de partículas que hay en cada uno de esos estados de energía, ¿verdad?, viene dada por esta expresión. El estado M o el estado N sería igual. El número de partículas que hay sería la que hay en el estado 0, perdón, es que le he dado en el estado de mínima energía elevado a esta potencia. Si aquí aparece la temperatura, se está viendo que a medida que aumenta la temperatura, la población en el estado va disminuyendo. Es decir, en un sistema en equilibrio, el nivel de menor energía está mucho más poblado que los niveles de energía superior. ¿Cómo se producen entonces estas absorciones y estas emisiones para pasar de un estado a otro? Einstein introdujo unos coeficientes de probabilidad que, como todo lo que hacía Einstein, era sencillo, cuando se es capaz de entenderlo. Introdujo coeficientes de probabilidad, por ejemplo, de
absorción. ¿Eso qué es? Pues un coeficiente que nos dice la probabilidad que tiene un átomo de absorber un fotón, por ejemplo, en la unidad de tiempo. Si lo absorbe, va a pasar al otro estado de energía. Y las emisiones, pues estableció también un coeficiente de probabilidad para la emisión espontánea y otro coeficiente de probabilidad para la emisión inducida. ¿Qué sucedería si nosotros hacemos cuentas con esto por no complicarles mucho la vida? Pues nos encontramos con lo siguiente, que el coeficiente de absorción es prácticamente igual al coeficiente de emisión estimulada. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad que tiene un átomo de estar en la población de menor energía, absorber un fotón y pasar a la de mayor energía, es la misma que tiene un átomo que está en la de mayor energía y emitir para pasar a de menor energía de forma estimulada. Y la siguiente es que las transiciones estimuladas, que las hemos simbolizado así, a la razón entre las transmisiones inducidas a la espontánea, son precisamente función inversa del cubo de la frecuencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto mayor es la frecuencia, menos probabilidad hay de que prevalezca la emisión estimulada. Y por eso, a frecuencias menores es más probable que se produzcan estos fenómenos. Y por eso el máser funcionó antes que el láser. También es una cosa que es importante decir lo siguiente. ¿De qué también depende, que está puesto aquí, el predominio de la emisión estimulada frente a la emisión espontánea? Pues muy sencillo, de la densidad de energía. ¿Y eso qué es? Pues el número de fotones que allí en ese sistema hay por unidad de volumen, densidad por unidad de volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un sistema en equilibrio y he sido capaz de aumentar la población de un nivel superior a un nivel superior mucho. Y además de eso meto una radiación exterior que corresponda a esa transición, tengo dos cosas. Mucha población arriba, por lo tanto la emisión estimulada va a ser factible. Y además de eso, una energía excitadora, estimulante. A lo mejor puedo construir un láser, a lo mejor. Vamos a ver un ejemplo. Pero claro, si el coeficiente de absorción es el mismo que el coeficiente de emisión estimulada, ¿eso qué quiere decir? Que la misma probabilidad tiene un átomo de absorber que de emitir, y nunca saldríamos de ahí, no sé si se dan cuenta. Entonces, quiere decir que con 2 niveles nada más no puedo hacerlo, haría falta 3 niveles. Vamos a suponer que yo tengo un sistema con 3 niveles. Uno de ellos sería el SU0, otro sería el SUM, que tengo aquí, le hemos puesto esos nombres, y el otro el SUN. Si yo ese sistema lo someto a una radiación exterior correspondiente a esta transición, estos átomos se van a excitar. Ahora bien, si la desexcitación espontánea, estamos de acuerdo, es mucho más probable hacia este nivel que hacia este, y a su vez es mucho más probable aquí que al nivel 0, este nivel se va a superpoblar. Eso se dice que va a estar en estado metastable. Se dice que se ha bombeado, lo mismo cuando se bombea agua. El bombing de los ingleses, ¿estamos de acuerdo? Y me voy a encontrar en un proceso de inversión de población. No es lo que le correspondería al equilibrio, pero es que yo he roto el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendría entonces la posibilidad de tener una emisión láser. ¿Qué nos interesa? Hemos dicho, alta emisión. Nos interesa predominio de la estimulada y para eso hace falta romper el equilibrio. Invirtiendo la población, bombeo y con un concurso de una radiación exterior. Pero con esto no basta. Hace falta algo más. Hace falta lo que se llama una cavidad láser. La cavidad láser es esto. Uno de los casos, uno de los muchos casos. Esto es un tubo de un láser de helio-neón. Aquí falta, porque se le ha roto un cable. Aquí en vez de meter luz, lo que se hace es meter electrones a alta velocidad para que choquen con el helio, transfieran su energía al neón y estamos de acuerdo, a partir de ahí se produzca la emisión. Si se dan cuenta ahora, lo quieren ver, el tubo este es tan grueso para que no se rompa, porque es de vidrio. Y los espejos, los terminales son espejos, ahora entenderán por qué. Supongamos que yo tengo aquí, este es el cilindro que acabo de enseñarles. Y ahí tengo una sustancia que tiene
la posibilidad de invertir su población a un nivel superior. ¿Eso qué es? Pues lo que hemos dicho antes, tiene esos coeficientes de probabilidad, eso no lo tiene todo. Por eso existe el láser de rubí, el de helio-neón, el de argón. Bueno, tú le dices argón, pero que porque se dan esas circunstancias. Bien, ya tengo esta materia, la voy a excitar desde fuera. ¿Cómo? Metiendo allí luz. Y entonces se va a producir la inversión de población. Al producirse la inversión de población voy a tener muchos átomos en el nivel de energía superior. Ese nivel de energía superior va a dar lugar a emisión espontánea. Esa emisión espontánea va a dar lugar a fotones que se emitirán en todas direcciones y por lo tanto van a abandonar la cavidad porque como es transparente se van. Y cuando nosotros miramos un tubo de helio-neón encendido, lo vemos como si fuera una bombilla. Está saliendo luz en todas direcciones. Pero, ¿y si nosotros nos fijamos en este fotón que hay aquí? ¿Qué hace? Va hacia la pared. Como son espejos, acabo de decir ahora, por lo menos uno de ellos, no los dos, se va a reflejar y va a estar oscilando dentro. Eso va a dar lugar a que pueda estimular emisiones desde ese nivel de energía superior. Y cuando se emitan, se van a hacer en esa misma dirección. Y por lo tanto, van a ir creciendo la población de fotones estimulados, por decirlo de alguna manera, dentro de la cavidad, es lo que tengo aquí. Si nosotros ahora uno de los espejos, en vez de hacerlo totalmente espejado, lo hacemos semitransparente, parte de la radiación, de esa radiación va a abandonar la cavidad y estará formada por fotones que serán todos idénticos y por lo tanto coherentes. Y por lo tanto aquí tengo una emisión láser. Eso es un láser. Emisión estimulada. ¿De qué? De radiación. En este caso porque es luz visible. Pero si hubiera sido un láser decímero, sería ultravioleta. O si hubiera sido un láser de carbónico, hubiera sido infrarroja. ¿Estamos de acuerdo? Y así sucede. El carbónico también, pero bueno, pues tiene muchas posibilidades. Pero en cualquiera de los casos, fíjense ustedes que en todo esto hay un proceso de equilibrio, es decir, poblaciones que suben, que bajan, y por lo tanto se podrá producir al principio un sistema, digamos, oscilante, ¿verdad? Casi pulsante, diría yo, que al final se estabiliza. Y entonces ese sistema tiene, con el láser de helio-neón, una emisión continua. O bien, controlándolo adecuadamente, como veremos a continuación, se puede producir un láser pulsante. ¿Pulsante qué quiere decir? Que en vez de emitir de forma continua, estaría emitiendo pulsos, pero que duran 10 elevado a menos 15 segundos. Eso es el femtosegundo. Una luz que dura 10 meses. ¿Y para qué puede servir esa luz? Lo veremos. A ver si quiere pasar. ¿Cómo han evolucionado entonces los láseres? ¿Qué se pretendía al principio con un láser? Lo hemos dicho antes. Queríamos tener fuentes de luz que emitieran de forma continua, ¿estamos de acuerdo? Y además con alta coherencia. ¿Por qué? Porque me interesaba poder controlar esa luz. Porque me interesaba controlar los fenómenos de interferencia y de difracción. ¿Y eso para qué sirve? Pues para hacer hologramas, por ejemplo. O para poder estudiar el fondo del ojo por una cosa que se llama espectro. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo. Sin embargo, los físicos y sobre todo los físicos de arte se dan cuenta de que los láseres, si tuvieran mayor intensidad, mayor potencia de emisión, podrían tener aplicaciones muy interesantes. Y entonces inmediatamente van hacia conseguir láseres de alta potencia, aunque tengan que arriesgar la coherencia un poco. Pero se dan cuenta también de que cuando las emisiones de los láseres se hacen de forma no continua, sino pulsada, se pueden obtener efectos espectaculares muchas veces. Ahora hablaremos de eso un poquito. Efectos espectaculares. Y entonces lo que se van es a producir láser de emisión pulsante. Pero fíjense ustedes, si nosotros tenemos un láser que emita un pulso de un femtosegundo, ¿eso qué longitud de coherencia tendría? Eso equivaldría, estamos de acuerdo, a luz caótica, no sé si me entienden. No va a tener coherencia ninguna, pero va a tener otras aplicaciones. Por eso, a estos láseres que emiten pulsos continuos, ¿verdad? Pero, continuos no, pulsos uno detrás de otro, pero de muy corta duración, se les llama láseres blancos. Porque cuando se ven, equivaldría a ver una lámpara de una longitud de coherencia muy pequeña. La lámpara de incandescencia, por ejemplo, como vimos al principio de la charla. También los láseres de alta intensidad han dado lugar a una cosa curiosa que también choca en principio, a poder enfriar la materia. ¿Y eso cómo se hace? Lo veremos.
llegar prácticamente al cero absoluto, prácticamente. Vamos a ver, ahora está. ¿Cómo se puede entonces conseguir aumentar la potencia en la que emite un láser? Pues lo primero que piensa uno es lo siguiente. ¿Y si yo cojo un láser y ataco otro láser con él? Es decir, esa radiación exterior que le estoy metiendo para que se amplifique es otro láser. Pues se va a dar lugar que el primer láser se va a amplificar y de esa manera se puede ir amplificando la potencia de emisión de los láseres, utilizando a uno de ellos, estamos de acuerdo, como sistema estimulante. Pero esto tiene un problema, y es que cuando se producen esas densidades tan altas de energía, se puede romper el material, la sustancia activa que le llamamos nosotros. Se llega al umbral de daño. Con esto se puede llegar al orden de los gigavatios con este procedimiento. Estamos hablando de 10 elevado a 9 vatios. ¿Estamos de acuerdo? También se puede utilizar otra cosa para que no se rompan los medios activos, en vez de hacerlos tan pequeñitos, con 1 milímetro cuadrado de sección, le damos 1 metro cuadrado. Pero eso tiene el inconveniente de que los sistemas que hay que implementar son a veces del tamaño de edificios y muy costosos. Es el caso, por ejemplo, del sistema NOVA. Con ellos se puede llegar al orden del teravatio, 10 elevado a 12 vatios. Esos son 100 millones de vatios. No, 100.000 millones de vatios. Y luego otra cosa que se llama amplificación de pulsos por trino, pero en esto no voy a entrar porque se sale tal vez de los límites de esta charla. Poder decirle solamente que con ello se llega hasta el hexavatio. Cuando uno dice estas cosas, uno se extraña porque, oiga, hexavatio, ¿esto qué significa? Porque es que hexavatio, eso necesito yo todas las centrales hidráulicas que hay en España eléctricas para producirlo. No se confunda. Porque si nosotros tenemos un julio y hacemos que se evolucione, por decirlo de alguna manera, en 1 segundo tengo 1 vatio. Pero si en vez de hacerlo en 1 segundo lo hago en 1 femtosegundo, ya tengo 1 petavatio. Pero en un tiempo muy corto, es decir, que el consumo energético no es necesariamente alto. Por eso nosotros, la sevillana, bueno, la Endesa, como se llame ahora, no nos cobran kilovatios, nos cobran kilovatios hora. ¿Estamos de acuerdo? Para pasar de potencia a energía, que es precisamente lo que interesa. Hablaremos un poquitín sobre eso. ¿Y cómo, perdón, me falta aquí una cosa, cómo se puede hacer para que el láser emita de forma discontinua, en pulso, pulsante, láseres pulsantes? Pues los primeros láseres pulsantes se hicieron aprovechando esa forma de emitir natural que tiene la sustancia, ese pequeño, y así se podía llegar al rango de los milimicrosegundos, es decir, emitir pulsos de 1 mili o 1 microsegundo de tiempo, ¿estamos de acuerdo? O también lo que se le llama conmutación Q, que es lo siguiente: cuando se está haciendo el bombeo se interrumpe la emisión, eso lo llama la conmutación Q, y después se hace que se emita de una forma muy rápida. O el bloqueo de modo, que también por estos procedimientos se puede llegar al nanosegundo, 10 elevado a menos 9 segundos, o al femtosegundo, que lo hemos dicho antes, 10 elevado a menos 15 segundos. ¿Dónde estamos en el momento actual? En el momento actual, en lo que se refiere al tamaño de los láseres, hay láseres actualmente del tamaño de un grano de arroz. Si alguien tiene ahí un enchufe para su móvil, que sea de patilla clásica, me lo da y lo enchufamos y estará funcionando. Un láser de diodo. Y se ha llegado también hasta tamaños de un edificio. En lo que estamos escribiendo verá algunos tamaños de eso. En relación con la emisión, puede ser natural o polarizada, pero la emisión polarizada no se hace por procedimientos internos sino externos. Ventanas de Brewster, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pero se tienen láseres con emisión polarizada. En relación con la frecuencia, hoy día se tienen láseres que van desde el ultravioleta, ¿estamos de acuerdo?, al infrarrojo, al visible, milimétrica y más. Hay una ambición que todavía no se consigue. Emisión láser coherente en rayo X. El día que eso se consiga, las radiografías serán verdaderas joyas, porque tendríamos radiografía en tercera dimensión, holografía. Pero bueno, pero es más, hoy día se tienen láseres que son sintonizables. Es decir, tenemos un láser que está emitiendo y podemos variar la frecuencia de emisión. En relación con la potencia, lo he dicho antes, se está llegando ya al orden de 10 elevado a 18 vatios. Hoy se puede enfocar luz
con la potencia de 1000 centrales hidráulicas sobre una superficie del tamaño del núcleo de una célula. Recuerden ustedes lo que decíamos antes, unas láseres bastante coherentes, si ponemos una lente puede concentrar eso prácticamente en un punto, el tamaño de una célula. Lo que acelera, si lo que hace es campos eléctricos, esos campos eléctricos actuando sobre los electrones, aceleran los electrones hasta la velocidad de la luz en tiempos de 10 elevado a menos 15 segundos. ¿Qué expectativas se pueden esperar de eso? Y en relación con la pulsación, se está llegando ya al ato segundo, que son 10 elevado a menos 18 segundos. Eso significa una emisión en un tiempo de 10 elevado... Eso significa 0, 18, 0 y un 1. A ver qué ojo ve eso. Si lo ven, lo veremos. Espero que lo veamos, si no me... Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer con todas estas cosas? ¿Qué se puede hacer con la alta monocromaticidad? Pues un control muy fino de los fenómenos de interferencia y de difracción. Los fenómenos de interferencia y de difracción pueden dar lugar a lo que es la holografía. La holografía es el retrato en tercera dimensión, el retrato o el registro en tercera dimensión. La interferometría, que nos permite saber si un cuadro está evolucionando hacia su destrucción, porque se está despegando la pintura, la interferometría holográfica. La alta direccionalidad lo hace que nosotros los podamos utilizar como punteros. Si esto en vez de ser un láser fuera una bombilla, a ver si yo puedo marcar ese aparato que hay ahí. Lo tenemos ahí, marcaría todo, como puntero. Y esto también le sirve, por ejemplo, porque si mando un láser al cielo, ¿estamos de acuerdo? Va a evolucionar hasta perderse, digámoslo así. Pero si pasa un misil por medio y lo detecta, refleja la luz, llega a un detector y dice, por ahí ha pasado un misil. Y si tengo un dispositivo electrónico suficientemente bien desarrollado, hace que lo siga. Por eso vemos en las películas muchas veces cómo va un helicóptero tratando de esquivar al misil y el misil va detrás de él. Lleva un detector de blanco, que es el que ha detectado que ha pasado el helicóptero, y luego un señalador de alcance que va inmediatamente siguiendo al misil. Por ejemplo, esa es la alta direccionalidad. La alta intensidad, la luz extrema, que le llama la gente así, pues esto da lugar a la interacción de la radiación con la materia. Si yo soy capaz de acelerar electrones a la velocidad de la luz, en 10 elevado a menos 15 segundos, a la velocidad de la luz, no, cerca de la velocidad de la luz, ¿qué significa eso? Que me estoy metiendo en óptica relativista. Estoy funcionando en relatividad. Y voy a saber el comportamiento que la materia tiene en esas circunstancias, que no es fácil de hacer en un laboratorio con convencional. Y la emisión ultra rápida, los láseres pulsados que hablábamos el otro día Fernando y yo, son cuando uno mete un pulso en un mecanismo, sabemos que eso equivale a una longitud de coherencia determinada. Si ese pulso es muy pequeño, ¿estamos de acuerdo? De ancho de banda muy pequeño, la longitud de coherencia es muy larga, ¿no? Y si en vez de meter un pulso meto varios, uno detrás de otro, aparecen entonces lo que se llaman peines de frecuencia, que nos permiten medir el tiempo con más precisión que el reloj atómico. Por eso cada vez se habla más del reloj óptico. ¿Estamos de acuerdo? Entre otras cosas. Y otra cosa más. ¿De qué orden son las transiciones moleculares que se producen en las reacciones químicas o en las reacciones biológicas? Del orden de 10 elevado a menos 15 segundos. Por eso no sabemos lo que pasa allí. No lo podemos ver. No hay cámara que sea capaz de captar esa velocidad. Sin embargo, si yo ilumino con un láser del femtosegundo y retraso un pulso, ¿estamos de acuerdo?, produzco la interacción y el pulso que viene retrasado hace la fotografía de cómo está la molécula rota. Y podemos ver, esto da lugar a lo que se llama la femtoquímica y la femtobiología. Femto, 10 elevado a menos 15 segundos. Hoy se pueden conseguir densidades de energía, energía concentrada, ¿verdad?, por unidad de volumen del orden, de las que existen en las estrellas. En el Sol. Eso significa que somos capaces de reproducir en el laboratorio los fenómenos estelares y lo que de ahí se pueda derivar. Amigos, podemos decir entonces que el láser está posibilitando que estemos en las fronteras de la ciencia. Por eso yo le llamaba la luz láser, esa herramienta para la ciencia y la técnica del siglo XXI. ¿Cuántos láseres hay? Infinitos. Pero hay algunos que tienen
una historia, por ejemplo, Maiman, el láser de rubí. El láser de rubí, esto es un cristal de rubí. Y se hacen cosas para que emita en una frecuencia determinada. El de helio neón, que es este que tengo aquí. El de CO2, que lo habrá utilizado Fernando alguna vez, por lo menos mi hija lo ha utilizado muchas veces. El de semiconductor, pero el de semiconductor, decir el láser de semiconductor, es decir, 18.434 tipos de láser distintos, que tienen el mismo fundamento. Hablamos entonces de Maiman, hablamos de Havan, hablamos de Patel, y cuando nos metemos en el semiconductor, ¿estamos de acuerdo? Pues ya hay que hablar de grandes empresas. Y entonces aquí tenemos a Newman, tenemos a Hall, Nathan Hall, Ridiker, etc. Un láser que ha cobrado muchísima importancia últimamente, sobre todo en oftalmología, es el láser de excímero. El láser de excímero es un dímero, un excímero es un dímero excitado, y un dímero que es la unión de dos monómeros, que si los dos monómeros son iguales, por ejemplo, helio-helio, se llama, cuando está excitado, excímero. Pero si son distintos, por ejemplo, helio-cloro, entonces se llama un exciplejo. Por eso la gente suele decir muchas veces, ¿por qué una traducción láser de excímero? De excímer, no, es de excímero, existe en castellano la palabra, excímero. Y cuando el excímero no es un dímero excitado, sino que son átomos distintos, una molécula, digamos, circunstancial, entonces se le llama exciplejo. Ahí jugó un papel importante Basov, que recibió precisamente el premio Nobel precisamente por este tipo. Nos podíamos meter en cada uno de ellos, pero me temo que ya me están mirando el presidente y sacudiendo la cabeza. Una cosa de este tipo, ¿verdad? Una herramienta de este tipo no puede pasar desapercibida nunca. Por eso son miles y miles de millones de dólares que se están gastando en inversiones láser. Por eso esos millones de publicaciones que están surgiendo, y las que no salen, porque son patentes, etcétera, etcétera, ¿no? No podría pasar desapercibida. El láser está presente en todos los planes de estudios de la universidad y en muchas titulaciones, que no son precisamente los de física solamente, en muchas de ellas. Y no existen en el país, en ningún país, sitios donde el láser no se esté desarrollando. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los centros más emblemáticos de España, que está en la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Y que es el centro de láser expulsado ultra rápido, peines de frecuencia. Aquí está Sus Majestades los Reyes inaugurando el Vega 3. El Vega 3 se le puso su nombre en sus láser, un sistema láser, que se le puso el Vega en honor de la Virgen de la Vega. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en Salamanca. Y es del petavatio, ¿no? Un petavatio, dice aquí debajo, equivale a 30.000 veces la demanda de potencia eléctrica media de toda España. Pero ojo, insisto, en un femtosegundo. Es decir, que energía no está consumiendo mucha, pues a ver quién era el guapo que mantenía esto. Aquí tenemos otro sitio donde se está trabajando en holografía. La holografía me hubiera gustado traer un holograma, pero todos tenéis hologramas. En vuestras tarjetas de crédito lo tenéis. Ahí aparece una figura que es una fotografía en tercera dimensión y se hace con láser. Aquí estáis viendo láser. Este es un compañero nuestro de la Universidad de Alicante, con el grupo de investigación suyo, y ahí tienen ustedes. Este es el grupo, un equipo que hay en Granada, que es un peine de frecuencia, eso que nos permite medir tiempo con una precisión increíble y frecuencia. Y también ellos tienen un sistema que es de iones, pero, y las trampas. ¿Y la trampa? ¿En qué consiste la trampa? Las trampas ópticas. Es curioso que si nosotros atacamos la materia con una láser de una irradiancia altísima, ¿estamos? Con muchos fotones, digámoslo así, se pueda, en vez de excitar, llegar a enfriarse, hasta prácticamente el cero absoluto. Prácticamente, nunca el cero absoluto. ¿Y eso cómo se hace? Supongamos que yo tengo aquí un átomo que va corriendo, movimiento por un neano, ¿estamos de acuerdo? Y le meto en esta dirección un fotón que es de una frecuencia, ¿estamos de acuerdo? Un poquitín inferior a la que él necesita para dar uno de esos saltos cuánticos. No lo va a absorber porque no corresponde al salto. Pero si el átomo viene en esta dirección, por efecto Doppler, la frecuencia a la que ve el fotón es un poco más alta y lo absorbe. Al absorberlo lo para un poco, no sé si se dan cuenta, un proceso de absorción. Si eso lo hago con un chorro de fotones enorme en esta dirección, y en esta, 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 al final los átomos quedan atrapados, frenados. A eso se le llama trampas láser.
y al efecto que produce le llaman la melaza, porque es como una mosca se queda pegada a la miel. Es decir, se llegan a temperaturas del orden, estamos de acuerdo, de orden del cero absoluto. ¿Qué aplicaciones tiene? Me quedan 3 minutos. ¿Me lo concede, presidente? 3 minutos. Pues las aplicaciones son todas derivadas de lo mismo, de la alta intensidad que puede tener o de su alta coherencia. ¿Estamos de acuerdo? Y las primeras, como siempre, de militares. ¿El cañón láser existe? Sí, pero no se ha utilizado mucho. Hay otra publicación por ahí que dice Estados Unidos probará, yo no sé por qué siempre lo hacen en Nuevo México, me imagino que por lo del desierto. Un láser, un arma láser que carboniza helicópteros y unas palabras de este tipo. ¿Existe el cañón láser? Sí. Y cuando la radiación que se emite es tal que es absorbida por la materia sobre la que incide, eleva la temperatura, quema y hace un agujero, lo rompe. Pero no se ha utilizado nunca tanto así el láser. Se ha utilizado más como buscadores de alcance y señaladores de blanco. Están existiendo por ahí. Aquí tienen un ejemplo. Esto es un señalador de blanco. Y aquí viene un misil con un láser en cabeza que lleva un buscador de alcance. Este es el que va persiguiendo el helicóptero. Herramientas láser. Si el soplete de oxoacetileno es capaz de cortar láminas de acero y tenemos densidades para medio milivatio, 10 veces superiores a los acetilinos, ¿qué será cuando tengamos 1 teravatio? Pero ¿qué tiene que suceder? Que la longitud de onda en la que se emita sea absorbida por el material. Entonces, sistemas de corte, de talado, de soldadura, tratamientos técnicos en general. Un puntero láser. ¿Es que sirven los punteros mucho? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho antes nuestro compañero? Estaba todo el rato con el puntero, marcando los punteros. Pero también eso los ópticos, lo veréis a continuación, lo necesitamos mucho. Ahora lo comprenderán. Los punteros láser, el láser, escáner UPC. ¿Qué es el escáner UPC? Es un lector de barrido, un lector de código de barras. Vamos a ver, aquí tenéis como ejemplo una concentración de unas láser con una lente convergente. Esto que hay aquí no es que haya luz blanca, es que la película se ha roto de la intensidad que se ha producido ahí. La concentración ahí energética es altísima. Y esto que es un láser de helio-neón, que es visible. Aquí están viendo cómo se puede engarzar una joya, un láser. Bueno, esto es una atmósfera inerte, si no el diamante arde. ¿Estamos de acuerdo? Una lente y se localizan los distintos puntos de la joya para pequeños pulsos, hacen pequeñas oquedades donde se va a engarzar. Eso se está haciendo en la actualidad. O cerámicas de porcelana, o aquí tienen la nave Columbia, la primera que se lanzó. ¿Cómo se hace? Estas son las chispas que salen, cortando láminas con unas láser, de CO2 creo que era en este caso, o con un sistema de taladro. En vez de utilizar una broca, un láser. Esto es lo que les decía antes. Mejor lo verán aquí. Aquí ven unas láser que llega a un cubo fotométrico y se separan en 2 partes, una que viene para acá y otra que viene para allá. ¿Y eso qué importancia tiene? Aquí no se ve muy bien, pero miren en este caso que está obtenido en nuestro laboratorio. Aquí puede haber muy bien 300 lentes, 400 espejos y no sé cuántos prismas. ¿Cómo sé yo que están bien alineados? Una lente, cuando te viene un láser, una lente, si está bien alineada con su centro, no se desvía. Y entonces nos sirve a nosotros para montar adecuadamente los sistemas del laboratorio. Parece una tontería, pero esto ahorra muchísimas horas de trabajo. Aquí tienen el lector de barras. Vamos a verlo, el lector se vea mejor aquí. ¿Qué es un lector de código de barras? Muy sencillo. Aquí tienen un diodo láser que está emitiendo luz. Esa luz llega donde está el código de barras y hace un barrido por ella. Donde hay negro, no refleja. ¿Estamos de acuerdo? Donde hay blanco, sí. Entonces, la secuencia de luz reflejada, que es la que se señala aquí, luz reflejada, no luz reflejada, es un código binario que nos da toda la información sobre el producto que estamos haciendo. Parece que es una tontería. Y esto es otra cosa. Aquí tenemos un CD o un DVD, daremos la diferencia después. Aquí tenemos un diodo láser que está emitiendo, no se ve bien, una de luz. Este espejo desvía esa luz hacia abajo. Esta lente la concentra, ¿estamos de acuerdo?, en una de las caras del DVD, o si es un CD, en una nada más. Si es un DVD, o bien en esta o bien en esta. La luz que se refleja
en las muestras que se han grabado previamente aquí, es recogida y vuelve, estamos de acuerdo, por el espejo, a través de este espejo semitransparente, al fotodetector y transforman esas señales, vamos a decirlo en plata, en música. ¿Qué es lo que se ha grabado? Y científicas. Hoy día se están mandando haces láser que van a la Luna y se está estudiando por la luz que refleja la composición del Sol de la Luna y de Marte, ¿y por qué no? Pero otra cosa más importante, algunos láseres no se esparcen, no sufren mucha interacción con la atmósfera, pero otros sí. Y entonces las deformaciones que sufre el láser cuando está en la atmósfera, aquí tienen un ejemplo, mandaba la atmósfera, nos pueden servir para ver cómo perturba la atmósfera a las señales que nos vienen de otros estelares. Es lo que se llama, y cómo se puede modificar, óptica activa o óptica adaptativa. Esto es otra cosa muy importante, la interferencia. Este es el experimento LIGO. ¿Saben en qué consiste el experimento LIGO? Este año, el año pasado. Se consiguieron detectar las ondas de gravedad. Eso se hizo con un interferómetro de Michelson que tiene 2 brazos, que los brazos son del orden de 4 kilómetros. Y se utiliza un láser bien acoplado, estamos de acuerdo, para tener longitud de coherencia suficiente. Interferometría. Interferómetro de Michelson. Aquí tienen, por ejemplo, el fundamento de lo que le he dicho antes de la melaza óptica. Aquí tienen la femtoquímica. Un pulso láser llega aquí, estamos de acuerdo, y va a producir una interacción. Rompe una molécula, que puede ser esta que tiene aquí. Y este pulso se le hace recorrer un camino un poco distinto a ese mismo. Se divide aquí en dos, uno que hace la interacción y otro que recorre un camino distinto. ¿Eso que trae como consecuencia? Que se retrasa un poco. Y me da luz para ir viendo las diferentes formas en que se ha roto la molécula correspondiente. Eso era impensable hace unos años. Y esto es lo último que voy a decir. Las pinzas láser en biología y las tijeras láser. Las pinzas láser son dos láseres de una cierta frecuencia, que por presión de radiación fijan la célula. Y otros dos láseres de otra cierta frecuencia pueden cortar la membrana de la célula y modificar la carga genética de los cromosomas. Eso se está haciendo ya, señores. Aquí tenéis 1000 cosas que se hacen con láser, pero yo voy a decirles solamente una. Ojo con los sensacionalismos, los decíamos al principio. Uno va por la calle, rayos láser, Mazinger Z, yo no sé qué, puño fuera, alopecia, el láser sirve para la alopecia. ¿Ustedes creen que yo estaría como estoy? Láser y frigidez se utiliza también, y lo anuncian en los periódicos y en internet. Ojo con los sensacionalismos y sobre todo, mucho ojo con los especialistas. Amigos, esto es el láser, una solución en busca de problemas. Perdón. Y con esto, que creo que estaba aquí, perdón por mi osadía y gracias por vuestra atención.